determinada situación, por ejemplo. Entonces, ver un poquitito de qué el lugar, la situación, el contexto en donde yo voy a ir a evaluar. Todo eso tengo que tener en cuenta. Luego tengo los objetivos de la misma. Toda evaluación tiene su objetivo, ¿verdad? Puede ser, el nuestro siempre va a ser el objetivo, el diagnóstico. Es saber qué tiene mi paciente. Y el diagnóstico, ¿para qué va a servir? Va a servir para un plan de tratamiento, ¿verdad? O simplemente es porque se pidió una evaluación, un perfil de personalidad, por ejemplo, de una persona o de un niño en la escuela. Entonces, yo todo lo que haga va a ser de acuerdo al objetivo de la evaluación, que es lo primero que tengo que enmarcar. ¿Para qué le voy a estudiar a esta persona? Porque eso es lo que hacemos, le estudiamos. El sujeto de evaluación, individuos, dentro de estos individuos lo dividimos en franjas etarias. Si va a ser un niño de primera infancia, segunda infancia, adolescencia, adulto, adulto temprano que se llama, ¿verdad? O adulto pediátrico, ¿verdad? A partir de los 65 años de edad. El problema que se evalúe, ¿cuál es el motivo de consulta? Sería acá. ¿Por qué necesitas una consulta psicológica? Y la información tiene que ser relevante. Esto quiere decir que solamente debe recogerse aquella información que aporta o puede aportar datos útiles al planteamiento del problema. Si es un conflicto de pareja, bueno, tiene que ser el contexto, ¿verdad?, de información que se refiera a eso. Entonces, si la conversación con una amiga se te está contando y eso no tiene nada que ver con el problema que nosotros estamos evaluando, es una información irrelevante. Entonces nosotros tenemos que reencauzar eso y bueno, estamos hablando de tu amiga. ¿Está relacionado eso con el problema de pareja que tenés? No. Yo te quise nomás contar que así me pasó esta semana. ¿Te parece si hablamos entonces de un punto que a mí me pareció interesante y le preguntamos, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con tu pareja? Entonces, reencauzamos y dejamos de lado la información irrelevante. En esta primera fase, tiene que ser una información descriptiva. O sea, tengo que juntar datos de mi paciente y tengo que describirlo. ¿Qué significa describir? Hacerlo de acuerdo a los términos que utilice mi paciente, sin que yo tenga una inferencia en él, sin que yo diga, para mí, ¿qué es esto? Entonces, si te dice, si vos le preguntas, ¿cuál es el motivo por el cual vos necesitas una consulta psicológica o una evaluación? Y te dice, me siento triste, no tengo ganas de nada, no me quiero bañar, no me quiero ir a mi trabajo, tampoco quiero tomar medicamentos, eso hace que me pelee con mi mamá. Entonces lo transfiero así mismo como me dice, en primera persona. Entonces voy describiendo lo que dice el paciente. Esa es la fase descriptiva. ¿Qué tengo que describir? El contexto. ¿Dónde se dieron las cosas? ¿En qué situación? Los estímulos, que fue lo que desencadenó ese comportamiento. Y el comportamiento motor. Motor significa mi cuerpo, ¿sí? Me aislé o me activé, ¿sí?
fisiológicas, cuando hablábamos de taquicardia, dolor de estómago, dolor de cabeza, son síntomas fisiológicos, ¿verdad? Y cognitivos. ¿Qué tensión? Sí, profe. Entonces voy escribiendo todo lo que dice el paciente. Variables de la persona, del desarrollo y los cambios que puede ocurrir en ellas. ¿Verdad? Variables de la persona es cómo soy yo, cuál es mi personalidad, mi forma de ser, mis hábitos, mis costumbres. ¿Verdad? Eso, cada persona es diferente. Acá estamos 56 personas en este momento, ¿verdad? Entonces, las 56 personas tenemos variables de personalidad diferentes. Entonces, eso es lo que yo tengo que evaluar y definir y detectar. Cuando se dice describir, que ya lo expliqué, se quiere decir que la información debe tener el menor nivel de interpretación posible en la primera fase, porque después sí nos va a tocar, ¿verdad? Interpretar. Para que un diagnóstico, una evaluación, ¿verdad?, sea válida y, digamos, para recoger información descriptiva y relevante se dispone de un amplio elenco de técnicas de evaluación psicológica y que tiene que tener 3 criterios. Criterios de utilidad. O sea, la información que yo recoja tiene que ser útil. En una entrevista, de acuerdo al objetivo que yo tengo, las preguntas que yo haga, ¿verdad?, tienen que relacionar a lo que quiero encontrar. Cuando aplico un test psicométrico, ¿verdad?, tiene que ser útil porque tiene que ser para lo que yo pretendo saber. A ver, les pongo un ejemplo. Yo tengo un test de depresión de Beck, por ejemplo. Y a todas las personas que vienen a mi consultorio yo le aplico eso. ¿Es útil? Pregunto. No, porque son diferentes personas y diferentes decisiones. Entonces. Y diferentes objetivos, ¿verdad? Sí. Muy bien. También tiene que ser de utilidad en el sentido, ¿verdad?, de que tiene que tener, o sea, el instrumento que yo utilice tiene que ser de calidad y ahí hablamos de confiabilidad y validez del test psicométrico que estamos utilizando. Yo no puedo utilizar un test de Cosmopolitan, en la revista Cosmopolitan, por ejemplo, para evaluar a mi paciente. Es bien grosera luego mi ejemplo, ¿verdad? Bien grosero mi ejemplo, ¿verdad? Para que se den cuenta nomás, ¿verdad?, de que hay algunas personas que utilizan cualquier tipo de instrumento. Cuando yo veo un instrumento, lo primero que tengo que ver es cuál es su nivel de confianza y confiabilidad. Profe, me causa gracia nomás imaginarme un informe que está describiendo que aplicó el test de Cosmopolitan. Exactamente. Es algo Profe, sí, irreal. Es algo real, sí. una pregunta, profe. Sí. Seguramente hay varios tipos de test para cada caso, ¿verdad? Se selecciona también a nivel, vamos a decir, educativo de la persona para poder aplicar el test. Sí. El nivel educativo. Por ejemplo, les voy a decir, un test de personalidad que es aceptado y reconocido a nivel mundial, ¿verdad?, es el MMPI. El test de personalidad del MMPI. Ok, bueno, es lo que se acepta como válido para
Estados Unidos, Israel, Paraguay, ahí yo les pongo los países más desarrollados del mundo, ¿verdad? Y Paraguay, ¿verdad? Que no producimos test, pero sí, tampoco tenemos adaptación de test, muy poco tenemos, y los que tenemos no son publicados, ¿verdad? Pero el MMPI no le puedo aplicar a un analfabeto o una persona que haya hecho hasta el 6º grado. Entonces ahí es donde yo tengo que saber elegir cuál es el instrumento psicométrico que yo pueda utilizar a esta persona. Entonces, capaz que sí tenga que usar un test más sencillo, capaz que yo le tenga que ayudar, leer los reactivos y dar las respuestas y explicarle si no entiende. Así como el WIS, por ejemplo. ¿Conocen el de inteligencia de WIS? El de Wessler. Sí, se aplica más para los... Sí, profe. Yo hice mi... El WIS para de 6 años hasta 16 años. El WISE, que es para adultos, y el WIPSI, que es para de 3 a 5 años, 9 meses. Bueno, entonces, de repente aplicamos ese test y para una población en donde tiene un nivel sociocultural medio para arriba, se tiene un alto índice de confiabilidad y validez. Pero cuando vos te vas y aplicas, en Asunción voy a nombrar Chacaritas, acá en Ciudad del Este voy a decir, no sé, Barrio San Rafael, Remancito, son las periferias, donde hay escuelas así pequeñas, ¿verdad? O en el interior, muy en el interior del país, por ejemplo. Me voy y con mi arsenal de WIS y quiero aplicarle a un chiquito. Supongamos que ese niño no tiene electricidad y uno de los reactivos del WIS dice ¿qué haces? ¿Qué se hace con la electricidad cuando ya no se usa? Con la luz cuando ya no se usa. ¿Qué se hace? Pregunto. ¿Se apaga? Se apaga. Ah, qué inteligentes son. Me encanta. Bueno, ¿y si el chico no tiene luz? Probablemente no va a saber qué es. Dice, bueno, No va a saber. Entonces, no tiene la calidad que necesito para medir lo que quiero. Entonces, tienen que leer muy bien las instrucciones, ¿verdad?, de todos los test que puedan aplicar. Por eso tienen que contar siempre con el manual y que te va a decir cuál es el índice de confiabilidad y validez que podemos utilizar, a partir de cuánto. ¿El 90%? El 90% está el WIS, el MMPI, el de millón, de personalidad también, ¿verdad? 90 es muy alto, altísimo. A partir de 0,60 podemos utilizar. Menos que eso, no. Si yo encuentro un test, ¡ay, qué lindo! Mide pánico. Oh, ok. ¿Y cuál es su índice de confiabilidad y validez? 0,40. No. Quiere decir que cuando eso no es representativo en la población, o sea, si yo aplico a 10 personas, no va a arrojar el mismo resultado. Entonces no es confiable, no es válido. A partir de 0,60, entonces sí puedo utilizar. Criterios económicos. Bueno, el test que yo utilice también tiene que ser de acuerdo a la disponibilidad que yo tenga, ¿verdad? O sea, tiene que ser un test. Si puedo, sí, ¿verdad? Pero ustedes saben que hay un test que mide el autismo en este momento, el A2, que cuesta 66 millones de guaraníes.
Una locura. Mire, el adultismo. ¿Ya? Autismo. ¿Qué mide, profe? Autismo. Autismo. El A2, además de tener que hacer un curso sobre eso y te tienen que dar una certificación de que estás acreditada para aplicar el test. Entonces, bueno, el MMPI, por ejemplo, es un test que cuesta, creo que está por los 2 millones y algo. El WIS, en este momento el WIS 5 está por los 4 millones y tanto también. Entonces, ahí tenemos lo que es el criterio económico, ¿verdad? Por supuesto, son los test que se usan en países de primer mundo, ¿verdad? Pero sí, utilizamos mucho el MMPI y el WIS aquí, ¿verdad? El test de emisión, muchos que vamos a aportar en este curso también. De hecho que sí vamos a tener el MMPI aquí. Bueno, pero es un poco la realidad, ¿verdad? Como nosotros no producimos, generalmente compramos del extranjero y bueno, nos cuesta bastante. Pero sí tenemos los test más baratos. Por ejemplo, el HTP, el original con el manual, te cuesta 500 dólares. Entonces, pero sí, ya tenemos plataformas que nos pueden proveer eso en formato electrónico. De hecho, que también acá les voy a proveer todo eso cuando entremos en la parte de test psicométricos. Pero también es importante ver los criterios económicos. No hablo solamente de los test, también hablo de lo que vos cobrás cuando haces una evaluación, ¿verdad? Hay un X establecido, o sea, no tenemos una colegiatura que diga, ¿verdad? Cuánto se paga por una evaluación psicológica, pero mínimo tenés que tener 5 a 6 sesiones para hacer una evaluación psicológica, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto te cuesta dar esas 6 consultas? Eso es lo que tenés que evaluar un poquitito, el criterio económico. ¿Alguna pregunta acá? Sí, profe, ¿qué tal? Una pregunta, profe. Sí, Mariela. En cuanto al costo, usted como profesional, ¿cuánto haría un costo para saber un parámetro, profe? ¿Cuánto sería un costo psicológico? De un informe. De un informe, profe. Así como usted está diciendo, por sesiones. Bueno, O es sería un costo general. Ese ya dependerá del terapeuta. sí, por eso no hay un costo general, ¿verdad? Algunas personas prefieren cobrar por sesión, otros como un paquete, ¿verdad? Pero mínimamente está por los 500.000 guaraníes. Y si es para forense, inclusive puede alcanzar a los 2 o 3 millones de guaraníes. Justamente por los instrumentos psicométricos utilizados, porque tienen que ser los que están habilitados y reconocidos, ¿verdad? Por las instituciones pertinentes. Entonces, más o menos te doy un promedio. Entiendo. Ahora, ¿sí? Entiendo, profe. Más o menos así. De 500 para arriba. Algunos cobran 300, inclusive cuando son evaluaciones simples, así como para el colegio, evaluación de dificultades de aprendizaje, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, test para autismo, por ejemplo, se cobra 2 millones de guaraníes. Y se utiliza el A2, es el único que algunos neurólogos y
psiquiatras reconocen como válidos. Porque nosotros tenemos que conocer muy bien los instrumentos psicométricos que utilizamos, porque cualquiera nos puede venir a decir, no, ese, porque uno entra en internet y ves índice de confiabilidad y validez, no es tanto, entonces, no, ese test no es confiable. Y te puede refutar tu informe psicológico. Por eso cuando estamos en las grandes ligas, ya allá a nivel de tribunales y todo eso, es indispensable que vos tengas test por instrumentos psicométricos válidos y confiables. ¿Verdad? Y como dijo la compañera, bueno, a partir de 0,90, por ejemplo, ya nadie te puede refutar, digamos, el resultado. Profe, decime una cosa, ¿en dónde se hacen esos test? Por ejemplo, el de Argos que vos decís que es para TEA. A2 se llama. A2, perdón. A2. ¿Dónde se hace, profe? Eso suele haber centros psicológicos, en Asunción por lo menos, yo creo que... Pero presencial sería en todo caso, ¿verdad? No, creo que hay, la acreditación se está haciendo en forma virtual. A ver si puedo conseguir la dirección y te paso el WhatsApp. Por favor, profe, te voy a agradecer muchísimo. Dale. Gracias. La verdad que se hace la acreditación en forma virtual y la mayoría de las personas están haciendo, es que como el test está en internet, lo bajan y lo van armando. Sí, yo estaba viendo, profe, una información del test de ADO y está 5 millones, profe. El cuadernillo seguramente. Y yo dije, Dios, yo recién estoy empezando y ahí me quedé porque viste la necesidad que hay ahora, más aún cuando estamos en aula, en una institución, hay muchas necesidades y se está presentando ese trastorno de autismo, ya sea de primero o segundo, ¿verdad? Y sí que está sobrediagnosticado en este momento justamente por ese test. Porque a partir de los 1 año y medio están diagnosticando autismo, ¿verdad? Y el niño está en un proceso de desarrollo recién. Entonces no tiene fundamento, digamos. no es fiable todavía. Y Normalmente para niños más grandes. A ver, ¿sí? Algunos neurólogos dicen que se puede diagnosticar a partir de los 4 años recién. Sí. Justamente por eso, porque puede ser, viste que hay muchos trastornos o que son muy similares al TEA. Sí. Sí, los síntomas. Entonces, siempre se sugiere esperar que cumpla 4 años como mínimo para poder aplicar ese test. Así mismo. Sí. Es cuestión de información también. Muchas veces uno se va porque ya cree que su hijo es así, ¿verdad? O porque la gente le dice, ¿verdad? Para otro test también tenés que estar habilitado, profesora, o como sea, o solo ese test nomás lo que es así. Por lo que yo sé, solo ese test. El Rorschach, sí. Que tenés que tener una base psicoanalítica bastante fuerte como para poder interpretar. Pero los otros no. Después ya, por eso vamos a ir viendo a medida que ustedes vayan haciendo su trabajo práctico y las exposiciones, ustedes van a buscar cuáles son los instrumentos psicométricos para cada trastorno, para evaluar cada situación. ¿Está bien? Y ahí se les va a aclarar mejor. ¿Sí? Profe, una consulta. Viste que yo vi en el Facebook, ¿verdad? Así que aparecen así, por ejemplo, ventas de productos psicológicos. Y más o menos así tipo, ponen así sus ofertas y eso y hay varios test así. ¿Será que esos son confiables, profe? Y por eso te digo, Catalino, tenés que ver su índice de confiabilidad y validez.
A partir de 0,60 puede ser confiable y podés utilizarlo. Si no te dice eso, tenés que preguntar. Eso no me hará mi consulta, profe. Sí. Profe, respecto a lo que dice el compañero Catalino, son test, así que ellos son de imprentas y ellos hacen tipo un paquete de varios test y te venden. Y en digital, ¿verdad? Te mandan por correo con códigos, todo. Yo compré uno de esos test para probar porque me pedían creo que 300.000 y había unos cuantos test. Entonces para probar, para ver cómo funciona y si son confiables, ¿verdad? Y sí, hay muchos test que depende también todo seguro. Yo no sé si yo nomás tuve suerte que topé con una imprenta que estaba siendo, digamos, honesta, ¿verdad? Y te vendían test que son así con el manual, tipo son en PDF, te sacan las copias. Todo en PDF te pasa. Entonces yo creo que más bien lo que es algo que ellos tienen para imprimir, o de alguien que trajo el original, ellos dejan una copia y eso es lo que ellos venden. No sé si sea legal, ¿verdad? No creo que sea legal, pero... No, en realidad no sé si sea... Hola, Erika. Hola, profe, ¿qué tal? Recién puedo estar cómoda. Estaba sin energía eléctrica y estaba con el celular y acomodándome para estar atenta desde temprano a la clase. Ahora ya al 100%. Qué suerte, me alegro. Igualmente, un gusto volver a encontrarte. Igualmente. Bueno, vamos a continuar un poquitito. Yo tengo una consulta, profesora. Sí, quisiera preguntarle si usted nos va a enseñar a verificar, a identificar justamente cuáles son o cómo evaluar, cómo saber, o sea, quiero decir, cómo identificar de que ese test en cuestión tiene la validez o dónde, cómo tenemos que interpretar, ¿verdad? ¿Usted nos enseñaría ese paso? Ya, y lo primero que te estoy diciendo, Elizabeth, es a partir de cuánto podés, bueno, viste que en cada test viene en una parte los datos, ¿verdad? Franja etaria de 6 años a 13 años, ¿verdad? El Bender, por ejemplo, que es para niños, de 8 años, o sea, de 6 años a 9 años, ¿verdad? Se puede tomar. A 13 años si tiene dificultades de desarrollo. Entonces ya te dice el tiempo, en cuánto tiempo vas a tomar el test, ¿verdad? O sea, te da unos criterios así que tenés que respetar, que siempre vienen en los manuales. O sea que los datos ya vienen especificados y va a ser fácil identificarlos. Sí, señora, así mismo. Entonces, ¿dónde vos te vas a ir dentro de ese manual donde diga índice de confiabilidad y validez? Entonces, ahí si te dice 0,70%, entonces vos vas a decir, bueno, este test lo puedo aplicar. Si te dice 0,40, no, este test no es válido. O sea, no tiene la suficiente validez como para que yo lo pueda utilizar. Y no es muy confiable. Entonces, esos datos sí ya vienen en el manual, por eso que siempre hay que trabajar con el manual, con la plantilla de corrección y con el test. Son 3 cosas. El manual de instrucciones que te va a decir todo lo que tenés que conocer. ¿Qué es lo que mide el test? ¿Cuáles son las variables que se tienen en cuenta? ¿Cómo es la forma de la aplicación? Si tenés que usar lápiz de papel HB, si tenés que utilizar cualquier bolígrafo, si tenés que utilizar de repente borrador o no se usa, o si es en un formato electrónico. Entonces, todos esos datos tienen que venir en el manual de aplicación. Y eso es lo primero que yo tengo que leer para poder aplicar
un test psicométrico. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Bueno, ahora voy a ir a un capítulo totalmente aparte. Ustedes van a tener un trabajo práctico para, se puede entregar hasta el próximo viernes a las 23:50 horas, sobre lo que son las habilidades terapéuticas. Habilidades terapéuticas se relaciona a la actitud del terapeuta con respecto al paciente. Si yo les pregunto, ¿por qué eligieron psicología para estudiarlo? Ustedes mismos se van a plantear eso y me van a responder, ¿verdad? De hecho que tiene que haber un carisma, ¿verdad? Así como para cualquier tipo de trabajo. ¿Verdad? El que es ingeniero, por ejemplo, tiene una habilidad, ¿verdad?, por encima del resto de la población para hacer cálculos. ¿Verdad? El que es arquitecto, por ejemplo, tiene una habilidad diferente al resto de la población, ¿verdad?, para crear espacios armónicos. El que es psicólogo obviamente va a tener que tener algunas cualidades básicas, como dice Carl Rogers, por ejemplo, de ser empático, empático en el sentido de tratar de entender y comprender al otro, ¿verdad? Tratar de ponerse en el lugar del otro, ¿verdad? Entonces, para poder comprender lo que me está diciendo. La aceptación incondicional quiere decir que eso tiene que estar fuera de cualquier tipo de prejuicio o preconcepto que yo tenga con respecto a mi, digamos, a mi paciente o a la persona que viene a solicitar trabajo, una evaluación. Y siempre pongo como ejemplo, ¿verdad? Que la mayoría me dice, bueno, profe, yo, por ejemplo, no podría tener aceptación incondicional con un abusador o con un pedófilo. Y yo siempre les digo, no hace falta que tengas. No hace falta que tengas y no vas a poder luego tampoco. ¿Por qué? Porque ellos no buscan luego ayuda. ¿Cuándo escucharon ustedes que un pedófilo buscó ayuda psicológica, psiquiátrica? Jamás. El psicópata tampoco, el que ahora denominamos trastorno antisocial de la personalidad. Asocial también se le dice, ¿verdad, profe? ¿Cómo? Asocial también se le dice. Antisocial también. Antisocial era un término anterior, ¿verdad? Entonces, los términos van cambiando. Sí, por eso que... Sí. Antes la psicología, ¿verdad? Era antisocial y ahora, bueno. Profe, a mí, por ejemplo, siempre me llamó la atención la parte jurídica, la parte forense y eso para poder trabajar. Pero eso también, yo siempre dije, ¿verdad? Que si sos una buena profesional, tenés que también saber tus límites. ¿Cómo te digo? Y ahí está mi problema, el que vos dijiste, ¿verdad? El escuchar supuestamente a una persona que es abusador o pedófilo. Entonces yo siempre digo, creo que en ese sentido yo no me voy a poder destacar bien en el tema de la parte de psicología, ¿verdad? Entonces yo digo, me mantengo nomás así en la parte clínica, ¿verdad? Y porque esa parte no sé si voy a poder escuchar, aguantar, porque hay que escucharle también a ellos, ¿verdad? Para poder sacar un informe, una evaluación. Entonces yo siempre digo, ese creo que es el límite que yo tengo, ¿verdad? Y es muy importante reconocer ese límite. Sí. Justamente con mis alumnos del tercero, no fue así con Erika y sus compañeras, ¿verdad? Porque
algunos inconvenientes en la cárcel de mujeres. Solemos ir a hacer la práctica en el tercero, ¿verdad? Pero no nos fuimos en 2 años porque justo se había cambiado la directora y la que vino, por ejemplo, no impartía mucha autoridad, por lo que había muchos conflictos, peleas, entraba droga y todo eso. Entonces ese año yo decidí no llevarle a los alumnos ahí, pero después ya nos fuimos otra vez, ¿verdad? Entonces ahí los alumnos tuvieron la oportunidad de escuchar, ¿verdad?, a personas que han asesinado, ¿verdad?, que estaban ahí por descuidarle a su hijo, por falta de deber al cuidado, ¿verdad? Situaciones bastante densas, ¿verdad? Por eso les digo, nosotros nuestro grupo de personas, nuestra población de personas con quienes trabajamos, no es una persona así que tiene un buen pasar en la vida. La mayoría son personas que tienen problemas así bien fuertes, digamos. Cuando hablamos de estrés postraumático, por ejemplo, hablamos de niños que fueron abusados, de niñas que fueron abusadas, adolescentes. A veces te viene una persona con un trastorno de ansiedad o con un cuadro depresivo severo, ¿verdad? Vos le evaluás, pero al ir indagando, vos te encontrás de que ese trastorno depresivo que presenta a los 35 años de edad se debe a que que cuando tuvo 7 o 8 años tuvo un abuso sexual de parte del abuelo, del tío, del vecino, del primo, y no consultó ni no denunció en aquella época, sino que eso fue un estrés postraumático que fue evolucionando hacia un cuadro depresivo. Y eso no lo sabes en la primera consulta, lo sabes en la segunda, en la tercera, porque la persona no se anima a decir, ¿sabes que yo fui violada? Casi el 80% de las personas que vienen a terapia tienen un trasfondo de abuso sexual. Entonces a mí no me vengan ahora de que, ay, que mucho abuso sexual hay ahora. Toda la vida lo hubo. Toda la vida las niñas, los niños fueron abusados por los abuelos, por los tíos, por el vecino, por el almacenero. Ahora, ¿cuál es la diferencia ahora? Díganme. Que los niños saben que son escuchados. Los niños También del cuentan, tema de que hablan más, hay más programas o, por ejemplo, los psicólogos mismos se llevan mucho en cuenta en el Facebook. Hay páginas que promueven eso. Y la gente también... ¿Cómo se llama eso, Agustina? ¿Cómo? Psicoeducación se llama eso. Sí, psicoeducación. El tema de las redes sociales ahora, ¿verdad? Hoy en día que se publican más los casos, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la diferencia que hay entre ahora y lo de antes, ¿verdad? Antes no había ese medio. Muchas jóvenes hoy en día ya no se callan, ya hablan más. Anteriormente ese era el problema que todo el mundo oculta porque tiene miedo. Y yo creo que eso sería la diferencia. Como que la mayoría de los casos de los abusos sexuales siempre sucede alrededor de la familia, la mayor parte. Y anteriormente, bueno, porque es el tío, porque el papá y el abuelo, tipo, es familia, no puede denunciar. Hoy en día ese concepto va cambiando. Entonces, creo que por eso hay mucha visibilidad hoy en día de esas situaciones, ¿verdad? Justamente porque a lo mejor la mamá pasó la misma situación y no va a permitir que su hijo pase en la misma situación o que no se haya hecho algo al respecto, ¿verdad? Así mismo. Doris, ¿querías decir algo? No, eso también, profe, que se denuncia más también ahora. Se denuncia, esta es la diferencia. La denuncia. La denuncia, sí. Sí. Ahora hay mucha promoción, ¿verdad? Y entonces eso cambia el contexto. Por eso siempre estaba hablando yo de cómo
tenemos nuevos contextos sociales ahora, en este momento. Algunos dicen, ¿hay una epidemia de abuso sexual? No, hay una epidemia de denuncias. Y no, eso también, profe. Hay videos que suelen alzarse en donde supuestamente es juego o como juego, y entre eso salta que la gente empieza a decir, no, esto ya es un abuso, ¿verdad? Entonces, más o menos yo creo que el que abusa una vez se graba y publica, ¿verdad? Pero no quiere hacer supuestamente pasar muchas cosas por abuso, ¿verdad? Tipo que tocarle a una nena, una criatura, sus partes, estando con ropa igual, pero es un tipo de abuso. Entonces muchas veces creo que el que abusa ni sabe que esto ya se publica y se puede denunciar incluso, ¿verdad? Y creo que eso también hoy en día está saltando bastante, que todo el mundo ve. Y ahí la gente dice, no, esto es abuso porque esto, y hay más denuncia. Ahora yo digo que es por el tema de las redes sociales. Ustedes saben que hace poco hasta me quedé sorprendida porque la gente que me conoce bien sabe que soy una fanática de las series, ¿verdad? Me gusta mucho el cine. Algunas veces es para divertirme, pero la mayoría de las veces es para hacer un análisis, ¿verdad? De los contextos culturales. Me gusta mucho eso, estudiar la cultura de cada país. Me gusta el cine francés, me gusta el cine italiano, me gusta el cine inglés, me gusta el cine americano, ¿verdad? El latinoamericano, porque me voy analizando cosas ahí. Esto, una película en Netflix, en donde un alto magistrado, un ministro de Inglaterra, ¿verdad? Tuvo un caso, él era casado con hija, ¿verdad? Y tuvo un caso, ¿verdad? Con una compañera de trabajo, ¿verdad? O sea, era una subalterna, digamos, ¿verdad? Entonces, esta mujer que fue su amante le denuncia a él por abuso sexual. Y empieza la investigación, ahí se entera la cosa. Es un país en donde lo que es el comportamiento moral tiene mucho que ver para la buena imagen de cualquier persona pública. Es lo que no ocurre acá, porque acá está de moda el político que sale con la modelito y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces acá lo moral no funciona tanto, ¿verdad? Pero allá sí, por eso siempre hago una contextualización. Entonces van a juicio. Entonces, ¿cuál es el tema? Esta persona, este varón, ¿verdad? Terminó su relación con su amante, pero dentro del ámbito laboral, en el ascensor, vuelven a tener relaciones sexuales, ¿verdad? Y allí es donde dice la amante que fue un abuso sexual. Entonces se lleva al estado judicial y ya saben que se desmantela toda la vida de ambas personas, ¿verdad? Pero la causa se llamaba si fue con consentimiento o no. Y todo el mundo le acusa a la amante, le dice, pero ¿cómo? Si tuviste relaciones con él tantas veces, ¿por qué decir que esa vez en el ascensor fue un abuso? Y dice ella, porque cuando era en el ascensor no tuve ganas, no quise. Y no le di el consentimiento para que me alce la pollera y tengamos sexo. Entonces yo dije, estamos aquí a la luna con respecto a lo que es el concepto de abuso sexual para nosotros aquí en Paraguay, ¿verdad? ¿Sí? Porque alguien te puede refutar de que te tocó nomás. Le toqué nomás. Y ni qué decir el abuso sexual que se comete dentro del matrimonio o dentro de la relación de pareja.
cuando vos no querés tener relaciones, pero el otro sí, y sin medir palabras ya al acto sexual. ¿Y qué pasó con tu no? ¿Qué pasó con el no que dijiste no se escuchó? Bueno, eso fue lo que se delucidó en ese juicio. Ustedes saben que perdió la mujer. Perdió la mujer. Profe, esa serie he visto y usaron en su contra que ella dijo aquí no. Aquí. Y le dijeron, Sí, Silvia. sí, le dijeron que era para que él, o sea, es aquí no, no dijo no quiero. Y eso utilizaron en contra de la víctima. O sea, su no fue descifrable. Sí. ¿Entienden? O sea, ella no le pudo parar con su no. O sea, el otro no entendió que ella quiso decir no. Que al final, profe, la fiscal también resultó ser víctima del abusador. Sí, esa ya es otra historia. ¿Verdad? Que o sea, él ya es, ¿verdad? sí, que él ya es un, digamos que estaba reincidiendo en eso, ¿verdad? Exactamente. Bueno, lo que yo quería contar era el punto de lo que es el abuso sexual, ¿verdad? Y el consentimiento. Que cuando vos no das tu consentimiento también se trata de un abuso sexual. Demasiado emocionante, profe. ¿Qué cosa, Francis? Y lo que ustedes vieron, ya quiero saber cómo se llama, ya quiero ver también yo. Ay, ¿cómo se llama? A ver, Anatomía de un escándalo. Anatomía de un Anatomía de un escándalo, te juro, volvería Voy a ver. Sí, profe, porque muchas veces al rever uno va entendiendo más cosas también. Sí, yo soy de ver mis películas, pero 3, 4 veces también. A veces mi hija me dice, mamá, ¿estás viendo eso? Y te juro que encuentro un argumento más después, ¿verdad? Me encanta. Bueno, entonces, mi higiene vital yo lo hago de esa manera, ¿verdad? Viendo películas. Se aprende mucho viendo películas, profe, porque yo, por ejemplo, veo Mentes Criminales, ¿verdad? Para mí me encanta la parte forense, cómo entender cómo llegó a ser una persona, desarrollar su psicopatología para asesinar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, te ayuda mucho, sí, para identificar la parte de la actitud de la persona, sus acciones, que es lo que cuesta un poco más, creo yo, ¿verdad? Entender su actitud, el porqué, ¿verdad? Y se aprende bastante, porque la serie pues te muestran paso a paso así cómo fue la vida de la persona y todas esas cosas. Así mismo. Bueno, entonces Alianza Terapéutica voy a dejar para que ustedes lo lean y hagan como el primer trabajo. Nosotros necesitamos como requerimiento académico 4 trabajos de 5 puntos. Entonces este va a ser el primero, que va a ser una lectura, ¿verdad? Le voy a pedir que hagan un mapa conceptual con los términos más importantes, ¿verdad? Y luego algunas preguntitas que le hago ahí y lo alzan en la plataforma, ¿verdad? A partir de mañana va a estar habilitado para que lo puedan hacer. No lo habilité desde hoy porque creo que a la tarde van a descansar, ¿no? Profe, ¿eso va a ser grupal o individual? Individual. Sí, la misma pregunta iba a hacer si era... De hecho que ya está habilitado en la plataforma desde anoche, porque yo ya bajé ese Word con las preguntas y la línea del trabajo. Ya tienen todo ahí, pero pueden alzarlo desde mañana. A las 7 de la mañana creo que puse, ¿no? La tarea, como tarea. Ese era trabajo grupal, ¿verdad, profe? No, individual estoy diciendo. Ah, bueno, discúlpame, me estoy confundiendo. Sí, el trabajo grupal todavía no hay, porque voy a poner fechas. Quería primero ver cómo era la dinámica del grupo, ¿verdad? Porque son una cantidad bastante grande, entonces, pero igual lo vamos a poder hacer. Bueno, entonces, ¿sí? Este trabajo, o sea, perdón, esta tarea ya está entonces en la plataforma. Sí, se llama habilidades terapéuticas y ya tienen todos los criterios allí para realizar la tarea. ¿Está bien? Bien. Hola, profe. Hola.
conceptual, Diana? En cuanto, bien nomás, en cuanto a la tarea, es hacer la mapa conceptual y contestar las 3 preguntas, ¿verdad? Sí. Sencillito. Bien. Solo Dale, quiero genial, que gracias. sigan las ideas principales y el próximo sábado vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Bueno, continuando un poquitito entonces, vamos a ver los ejes, momentos y tareas del proceso de evaluación psicológica clínica. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Análisis descriptivo. ¿Qué quiere decir eso? Es el momento de llevar a cabo la primera exploración del paciente o exploración inicial, que ya lo vamos a dar enseguida. El diagnóstico, su inicio y su evolución, se empieza a disponer de toda la información necesaria para poder realizar un diagnóstico con el DSM-5 o CIE-10. Toda la información que yo voy a recoger lo tengo que contrastar con un manual diagnóstico en psicología. Y ahí recién yo lo vuelvo científico. Es el proceso de volverlo científico, porque es algo que se usa a nivel mundial. Entonces tengo que manejarlo muy bien. Análisis funcional y formulación. Vamos a dar una clase destinada a esto. ¿Cómo se hace un análisis funcional? Por ejemplo, tengo dolor de cabeza. Esa es la situación. ¿Cómo voy a hacer mi análisis funcional? ¿Qué pasó antes de que me doliera la cabeza? Y a ver, ¿qué pudo haber pasado? Me peleé con la vecina. Entonces, somatizo la tensión y me duele la cabeza. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia de ese dolor de cabeza? Me voy, me recuesto, puedo tomar un analgésico, si es muy intenso voy al hospital. ¿Verdad? Pongo, por ejemplo, bueno, disculpen chicas, cosas caseras aquí. Bueno, dije, ¿qué le hago a la vecina? Antecedentes, voy a hacer mi análisis funcional. Antecedentes, le voy a poner un caso real. ¿Verdad? La verdad que nunca me peleé con mi vecina, ¿verdad? Pero me suele molestar algunas cosas, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, le comparto mi cerca eléctrica, ¿verdad? Entonces la cerca eléctrica me salta cuando su planta se va por el cable. Entonces, supongamos que soy muy ángel y me peleo con ella. Entonces, análisis funcional. Problema, pelea con la vecina. Antecedentes, la planta de la vecina hace saltar la alarma. Consecuencias, va a ser mi reacción, ¿verdad? Me voy a retarle a la vecina. Le digo, ¿sabes qué? Una reacción agresiva. 1, puede ser eso. 2, puedo tener una actitud asertiva. Obvio que cuando el paciente tiene una actitud asertiva no viene a buscar terapia, ¿verdad? Le puedo decir, ¿sabes qué? Fulana, necesito que vos mandes podar tu planta, la que toca por nuestra cerca eléctrica, porque hace saltar a cada rato la alarma. 3. ¿Qué puedo hacer? A ver, díganme ustedes algo, una consecuencia de eso. A ver, vamos a practicar ya, porque eso todo el tiempo vamos a estar haciendo. Vamos a Mandás cortar vos. Mandás cortar vos y echás todo en su patio. Consecuencia, dijo. La consecuencia. Mando cortar todo, cosa que ya hice, ¿verdad? Contraté a una persona y vino, le limpió todo. Pero yo le dije, ¿sabes qué? Quiero ayudarte a limpiar tu casa. Voy a mandar a limpiar todo, un fulano va a venir. Mandé cortar luego. Y así me ahorro el tiempo.
Pero si soy una persona así un poco desequilibrada, un poco malita, que todo eso, ¿qué puedo hacer? Ir a cortar directamente sin avisarle. Ay. O ir con la vecina ñaña y la profe o cortaba el paso y gritando y tu papá puede decir. ¿Qué vamos a medir palabras? ¿Por qué? Porque la persona impulsiva y agresiva reacciona de esa manera. Se va a planear en la casa, la pucha, esa es la fulana, me da rabia. ¿Qué es lo que hizo yo acá? Nunca luego. Esa es una reacción verbal, ¿verdad? ¿Cuál es mi emoción? Rabia. Mi emoción es la rabia, ¿verdad? Mi conducta motora, ¿verdad? Es de, ¿cómo se llama? Tengo una reacción de, digamos, ir y, bueno, cortar eso. Entonces, ¿cuáles son las? Puede tener tantas consecuencias como ustedes tengan en la cabeza, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a tener que analizar del paciente. ¿Tiene depresión? ¿Cuáles son los antecedentes de la depresión? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo surgió? ¿Y cuáles son las consecuencias? Ese es el análisis funcional. Y de acuerdo a ese análisis funcional voy a hacer mi diseño de tratamiento. Y luego de hacer mi tratamiento, tengo que hacer una evaluación para ver si mi paciente cambió o no cambió. Evaluación de cambio. Lo que yo le apliqué como tratamiento a mi paciente, si produjo un bienestar, un mejoramiento funcional, psicosocial, mejoró su calidad de vida. Eso tengo que ver. Y luego hago Profe, un ratito ahí, profe. En el diseño de tratamiento serían las recomendaciones para el paciente, profe. No. ¿No? Diseño de tratamiento se trata de hacer un formato en donde yo diga, luego de tener mi evaluación, mi diagnóstico, de saber lo que tiene la persona, luego de hacer mi análisis funcional y formulación del caso clínico, yo digo, sesión 1. Bueno, la intervención psicológica se divide en dos. Primero es la evaluación y luego plan de tratamiento. En tres, digamos, ¿verdad? Porque luego es evaluación de la eficacia del tratamiento. Entonces, en la primera etapa es la evaluación y mi diseño de tratamiento dice diseñar. Entonces, yo voy a decir sesión 1. Voy a anotar un cuadro ansioso depresivo. ¿Cuál primero voy a tratar? La depresión, siempre primero. Entonces, sesión 1, psicoeducación sobre la depresión. Sesión 2, voy a hacer, voy a aplicar una técnica de relajación de Jacobson, por ejemplo. Sesión 3, voy a hacer una descripción de todos los factores que están propiciando la depresión. Y voy a ver cuál es, voy a llegar con el paciente a ver cuál es la solución para cada situación. ¿Verdad? Sesión número 5, 6, 7, ¿verdad? Le voy a aplicar registro de pensamientos, por ejemplo. Entonces ya es un plan de tratamiento de acuerdo ya a la corriente psicológica que yo manejo. Si yo soy de la cognitiva conductual, que es lo que van a dar en el siguiente módulo, entonces voy a hacer de acuerdo a lo que yo sé. Pero plan de tratamiento significa planificar con objetivos
cada sesión que yo voy a hacer. Entonces, una vez entregado el informe psicológico, el siguiente recién va a ser la primera sesión de tratamiento, no la primera sesión de evaluación. Quiero que hagan esa diferencia. No es lo mismo la primera consulta, que es para evaluación, con la primera sesión de tratamiento. Porque el tratamiento se hace luego de la evaluación. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener planificado exactamente cuántas sesiones le voy a trabajar la depresión, cuántas sesiones voy a trabajar el cuadro de ansiedad, o voy a ir trabajando primero de las primeras 3 sesiones de depresión y luego ya voy a ir trabajando ambos a la vez para recuperar una calidad de vida en mi paciente. Se trabaja bajo diseño, bajo planificación. Cuando yo no hago esto, es lo que hace como psicóloga me supere la ansiedad, porque yo no sé qué es lo que voy a hacer cuando viene mi paciente. Entonces vengo y la persona me habla de cualquier cosa y yo lo tomo como una consulta. No. Entonces, primero, la evaluación tiene pasos. Primero la fase descriptiva, el diagnóstico, análisis funcional y formulación, y luego diseño el tratamiento, ¿verdad?, que voy a hacer. Porque ese es el objetivo final. La persona no viene para ser evaluada nomás. A veces ni siquiera te pide, ni siquiera te dice, quiero que me evalúes. Te dice, bueno, vengo porque me siento mal y necesito encontrar una solución. Entonces, la evaluación es como tu cálculo auxiliar. Entonces, vos no cobras por un informe psicológico, cobras solamente la consulta. Solamente vos estás sabiendo que le vas a hacer una evaluación. Justo eso te iba a preguntar si eso se le dice al paciente en el primer momento o no. ¿O sí, no? Sí se le dice. Es tu obligación contar. Está bien, vos le decís, bueno, entiendo tu malestar y me gustaría hacerte algunas preguntas, te voy a aplicar algunos instrumentos, ¿verdad? Algunas técnicas para tener un panorama real de lo que te sucede y luego vamos con el tratamiento específicamente, ¿verdad? Vos lo podés decir. Lo que pasa es que desde el primer momento en que viene a consultar, el paciente ya se siente aliviado con esa primera consulta que vos le haces, ¿verdad? Y ya dice, como ya hay un vínculo, ya hay alianza terapéutica, entonces dice, ay, qué gusto me dio contarle todo a la psicóloga, le dije todito. Entonces ya se va, como si fuera que ya es un tratamiento que vos le estás haciendo. Vos todavía no le estás haciendo un tratamiento porque vos todavía no sabes qué es lo que tiene. Profe, buen día, ¿qué tal? Buen día, Annalise. Sí. Justamente, profe, sobre eso quería consultarte. Muchas veces el paciente viene a la primera sesión y como vos estás diciendo, se siente ya muy bien, muy relajado y después decide abandonar la sesión. En ese caso, profe, ¿qué hacemos? Y no podés hacer nada porque el encuadre se llama, encuadre, en la primera sesión se hace el encuadre, justamente era lo que íbamos a ver más adelante. Pero ahí es donde vos tenés que explicarle, ¿verdad?, que primero se hace un proceso de evaluación, una vez que vos sepas realmente cuáles son los factores que desencadenan eso que ya está padeciendo, ¿verdad? Hacemos el tratamiento en sí, ¿verdad? Entonces vos lo explicás bien. Ahora, si se siente bien y no viene mal, a lo mejor es una dificultad de psicología que tuvo y con una conversación, entonces ya lo tiene resuelto. ¿No? O de repente es una persona
que dice sentirse muy bien, ¿verdad? Porque yo no creo que en una sesión ya resuelva su día y se trata de un mecanismo defensivo para no comprometerse al cambio. Eso también hay que saber interpretar muy bien. Y si no viene más mi paciente, a lo mejor tengo que ver, ¿verdad? Si realmente hubo un vínculo, una alianza terapéutica, ¿verdad? O esta persona de repente no tiene una percepción de enfermedad o percepción de la problemática que tiene. Eso también es importante evaluar en la persona, si tiene percepción de enfermedad. Por eso les dije que no se hagan problema ustedes en tener empatía y aceptación incondicional con los pederastas, por ejemplo, porque ellos nunca buscan ayuda terapéutica, ¿verdad? Ellos saben que algo está mal, pero no lo van a reconocer. O sea, no tiene conciencia de enfermedad, así como el psicópata, por ejemplo, no tiene arrepentimiento, no tiene empatía por el otro. Entonces no va a decir, yo tengo un problema psicológico y lo tengo que tratar. Ese tipo de percepciones se trata de personas sanas. Entonces hay una persona que de repente se da cuenta que algo está haciendo mal, ¿verdad? Y quiere dejar de hacer eso. Por ejemplo, el que consume drogas sabe que se está autodañando. Entonces viene y te dice, bueno, yo soy consumidor de marihuana o de cocaína, ¿verdad? El de marihuana no tanto, porque ahora se hace mucha propaganda que la marihuana no hace daño. Entonces, fumar marihuana ahora es lo mismo que fumar, no sé, en los años 40, 50, 60, en que si vos ves una película de esa época no ves ni una sola mujer sin cigarrillo, ¿verdad? Entonces la marihuana es casi lo mismo ahora. Pero sí hay drogas que sí producen muchos efectos, como la cocaína, por ejemplo, como el LSD. Entonces la persona tiene esa conciencia de que algo está haciendo mal, o el que bebe alcohol, el que se emborracha y que pega a los familiares, a los cercanos, ¿verdad? O se pelea con pandilla o entre amigos, ¿verdad? Tiene conciencia de que algo no está bien. Entonces viene y solicita ayuda psicológica. Entonces, bueno, ¿qué es lo que diferencia entonces a una persona de otra? La conciencia que tenga sobre su problemática. Ahora, si viene en una sesión y se sintió muy bien y no viene más, es porque necesitaba más o menos como un consejo por ahí. Y la psicóloga también actuó así, dando un consejo que está totalmente prohibido para nosotros. Porque dar consejo es decirle a una persona, mira, te digo, ¿por qué no haces esto y aquello? El paciente se va a hacer esto y aquello y le salió mal. ¿Quién es la responsable? La psicóloga. El profesional que le dio ese consejo, digamos, y digo digamos porque muchas veces también cuesta, sobre todo para los profesionales que recién empiezan, porque hay que considerar que también uno necesita de otro profesional también que le ayude a superar varias cuestiones, porque nosotros también nos quedamos con la energía de esa otra persona que viene y muchas veces, como voy a decir, profe, hace solamente catarsis o dentro del tratamiento, ¿verdad? Vos le ayudas a que él se deshaga de esa sobreenergía o sobrecarga, pero vos absorbes un poco de eso y también necesitas esa ayuda. Entonces, superar esos puntos también es importante, pero cuesta, ¿no? Sí, y Rodrigo, sí, tenemos que tener en cuenta que absolutamente
está prohibido para nosotros, ¿verdad? Dar consejo, absolutamente. Y es lo que el paciente espera muchas veces, profe. Y es lo que todo paciente espera. ¿Qué dice lo que vos decís que yo haga? Sí, así mismo. Mismo cuando estás con niños, profe, los padres te dicen, ¿y qué puedo hacer, licenciada? Yo quiero que vos me digas cómo yo le tengo que tratar, cómo tengo que comportarme con él. Bueno, en primer lugar voy a hacer una evaluación de lo que tiene tu niño y de acuerdo a eso vamos a tener una psicoeducación y las sugerencias pertinentes. Sí. Yo siempre uso esa palabra, las sugerencias, porque y de ahí vos ves qué es lo que resulta con tu hijo. Cada niño es diferente, entonces lo que resulta con uno, con otro no. Entonces, tomarlo desde ese lado, porque después te cargan a vos la responsabilidad si no resulta, ¿verdad? Lo que se sugiere. Hay una parte del informe psicológico donde dice sugerencias, ¿verdad? En donde nosotros tenemos que poner consulta, o sea, tratamiento psicológico, después de la evaluación, ¿verdad? Seguir un tratamiento psicológico. A la profesora, por ejemplo, le podemos sugerir que actúe de tal manera con el niño hiperactivo, por ejemplo. Dar actividades, controlar los momentos en que dejar encargado a una persona que que se encargue de él cuando de repente sale de la clase, o ocuparle, por ejemplo, darle los cuadernos que viene a la dirección, darle algunas tareas específicas, ¿verdad? Entonces a los padres, por ejemplo, de repente permitirle que juegue su videogame, por ejemplo, por media hora, 45 minutos, ¿verdad? Darle instrucciones precisas, mantener la calma cuando el niño está acelerado. Todo eso son sugerencias desde lo profesional. Ahora, cuando yo hablo de consejo, es muy diferente a sugerencias. Estás obligada como psicólogo a dar sugerencias. Pero consejo, por ejemplo, es, bueno, yo me peleé con mi vecina porque me molesta su árbol. No, en serio me molesta su árbol porque se está cambiando su hoja y la hoja no se cae en su patio, se cae en mi patio, en mi piscina se cae todo, ¿verdad? Está lleno de hojas, ¿verdad? Entonces, no le hago caso porque digo, pobrecita, ella no puede remediar eso, obvio, no puede remediar que la hoja no se caiga en su patio y se caiga en mi piscina. Bueno, entonces yo le digo a Erika, vos decís, ¿qué puedo hacer con mi vecina? Bueno, tiene pudrido, me viene hasta acá, estoy llena de ella. ¿Qué me va a decir? Bueno, yo primeramente te sugeriría que hables, si es que hay un problema, hablar con ella, y si ahí no se resuelve, es complicado en realidad, viendo así esa situación general, ¿verdad? Si no resuelven de ambas partes, no sé, buscarle una solución desde tu casa, ponerle un techito. No sé por qué es complicado. Sabes que Erika está hablando como una mediadora. Porque, sí, es complicado porque es común esa situación. Yo, por ejemplo, estoy trabajando con niños y los padres vienen y me dicen precisamente lo que es problemas de aprendizaje. Y ellos vienen y me dicen, yo quiero que mi hijo lea, yo quiero que mi hijo escriba, yo quiero que él haga todos sus ejercicios en clase porque me viene con el cuaderno totalmente vacío. Y es lo primero que sugiero y es necesaria una evaluación psicológica para ver en qué situación está el niño, si cuál es el problema, si parte de ahí. Porque ellos, sin esa evaluación, quieren que vos les resuelvas el problema, ¿verdad? Y bueno, en ese caso, ahora leí el WhatsApp. No. Pero
En ese caso, Erika, está bien la sugerencia. Tu hijo necesita una evaluación psicológica. Ahora, en mi caso, vos no me podés decir, yo te sugiero que vos vayas a hablar con tu vecina, porque eso es un consejo, ¿verdad? ¿Qué tal si me voy a hablar con mi vecina y ella me sale con un palo? Entonces yo, esa Erika, le pongo la cruz, nunca más te vayas con ella. Me dijo que me vaya a hablar con la vecina y la otra me salió con un palo. Bueno, entonces, ¿dónde está la solución? En que vos me preguntes a mí qué es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Entonces vos me decís, entiendo la situación que estás viviendo, el problema con tu vecina, entiendo que te altera bastante, te produce mucha rabia. Ahora, ¿qué es lo que a vos te gustaría hacer? Porque yo te pasé la pelota a vos y vos me pasas otra vez la pelota a mí. Y si yo voy a hacer como Mari, por ejemplo, yo quiero cortar la corriente eléctrica, la cercanía. Teresa creo que me sugirió ir a cortar, no era Teresa, a mandar podar doble. Pero si yo no quiero, si no nace de mí, no puedo hacer eso. ¿Dónde está el punto? En que la solución tiene que partir del propio paciente, no de la psicóloga. Yo tengo que ser un canal para que esa persona vea todas las posibilidades que se pueda hacer. Y bueno, al último, si lo vamos a cortar, lo cortamos, pero va a ser mi responsabilidad, mi decisión. En todos los momentos de la relación terapéutica se actúa de esa manera. Por eso es que van a leer este PDF que les envié, ¿verdad?, sobre habilidades terapéuticas, y van a ver lo que es la técnica del reflejo. ¿Verdad? Entonces vos le haces un reflejo otra vez a la persona, ¿verdad? Inclusive le podés hacer un cambio de roles y vos le decís, si vos fueras la vecina, ¿qué harías? Pero utilizando técnicas. Lo más difícil que el paciente vuelva y una segunda vez decir así mismo. Entonces ahí no puedo meter la pata. Consejo, entonces no. Pero yo no le puedo decir también, ¿sabes qué? Por ética, y ahora que me acuerdo, sí, les voy a mandar el código de ética para elaboración de informes y todas esas cosas. Les voy a usar en la plataforma. Por ética no puedo darte consejos, así es que vos vas a tener que decidir lo que vas a hacer. No le puedo decir eso. Entonces la persona va a decir, ¿por qué vine entonces? Entonces, ahí están las técnicas de devolución, que es lo que van a leer en habilidades terapéuticas esta semana. ¿Cómo se devuelve la información al paciente? Tiene que ser con mucha sutileza, tiene que ser en un formato técnico, porque tengo que cuidar cada palabra, cada gesto, cada reacción que yo tengo. Imagínense que una persona me está contando algo, ¿verdad? Y yo le digo, ¿qué pasó? Entonces, la persona se asustó. Entonces, yo tengo que tener un lenguaje corporal de escucha activa, de atención. Por eso que cuesta mucho trabajar con los pacientes, al menos cuando uno tiene 5 o 6 pacientes por día, por ejemplo, porque es atenderle 1 hora a cada uno, en donde tu atención, ¿verdad?, y tu concentración está plenamente con esa persona. Suele pasar también, creo que las personas van a un psicólogo buscando justamente consejo y abandonan porque
que no reciben eso. Y ahí aparecen esos comentarios como que ese psicólogo no me ayuda, no me ayuda. Es importante educarles también en esto y que no hacemos eso. Exactamente, Leticia. Estoy muy de acuerdo contigo. Entonces, el dar consejos significa el asumir la responsabilidad de lo que pueda hacer el paciente. A veces te puede salir bien, pero ¿qué pasa cuando te sale mal? Entonces, además de ser una falta de ética, ahí está la policía. Por eso, profe, es importante, aparte de todo lo que dijimos, que justamente tengamos que entender que en la consulta, en la terapia o en algún momento que el paciente haga eso, recordar, aparte de tomar en cuenta esos detalles que mencionaste, profe, que nuestra labor en ese momento es en ayudar que el paciente tome conciencia de sus responsabilidades, ayudarle a darse cuenta a él, o sutilmente podemos técnicamente y como decir, la sugerencia para que vuelva a tomar, digamos, un camino, un molde, una forma de acción, pero la respuesta final a su inconveniente tiene que venir de él, porque de esa forma ambos nos cuidamos, el terapeuta en su labor y con esa conciencia, con esa psicoeducación que de a poco vamos haciendo en el paciente, él se da cuenta de su realidad, de sus responsabilidades y se da cuenta, y nosotros verificamos si es capaz, de darse cuenta de que en él está esa respuesta y ese potencial para solucionar esa X situación. Exactamente, así es. Es educarle al paciente, como decía Leticia. Si el paciente te pregunta qué puede hacer, vos le volvés a decir qué harías tú, si puede ser una de las formas de devolución. Esa forma de devolución es lo que vamos a leer un poquitito cómo se hace. ¿Sí? Acá no hay ningún secreto, hay técnicas específicas, ¿verdad? Y que hay que estudiarlo solamente. Entonces, todas las respuestas lo vamos a tener acá. Bueno, haciendo un poquito un resumen de lo que va a ser nuestro trabajo a partir de ahora para hacer un proceso de evaluación, tenemos acá los 3 momentos que estábamos diciendo. Primero, el análisis descriptivo, luego el análisis funcional y formulación del caso clínico, que ya les mencioné, ¿verdad? El diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el análisis descriptivo? Vamos a hacer una exploración inicial, que yo les voy a enseñar cómo se hace, identificación de los problemas, secuencia de los problemas, que también les voy a enseñar cómo se hace, desarrollo de cada problema y esquema narrativo del caso, variables de la persona, variables del texto. Eso va a ser en la fase descriptiva. En el análisis funcional y formulación del caso clínico, vamos a tener la primera hipótesis. A través de la exploración inicial, ahí va a surgir: ¿qué tiene el paciente? ¿Será que tiene un trastorno de personalidad? ¿Será que es rasgo obsesivo lo que tiene? ¿Será que es un estado de depresión o un trastorno? Y voy a empezar a investigar. Hipótesis de trabajo, dinámica de funcionamiento psicológico, lo voy a hacer a través de la secuencia de problemas. Voy a ir enumerando problemas, ¿verdad? Problema 1, crisis de ansiedad. Problema 2, pelea con la madre. Problema 3, problema en el trabajo. Todo eso voy a ir describiendo, ¿verdad? Análisis funcional de cada problema, etiología, curso, mantenimiento, generación y contraste de hipótesis para cada problema. Y eso nos va a ayudar a hacer la formulación del caso clínico. Pero también para formular el caso clínico tenemos que ir por el diagnóstico. Impresión diagnóstica en la primera hipótesis. ¿Es un estado depresivo o es un trastorno? Y luego me voy a ir al diagnóstico mismo según el DSM-5 o CIE-10 y voy a empezar a ver si cumple, ¿verdad?, con cada criterio.
datos O por lo menos epidemiológicos. ¿Cómo? con todos los criterios o cuando menos con un estándar de la mayoría, porque también hay un número X, como en cualquier de los criterios diagnósticos o un test, como decir, en un test hay un tiempo determinado, por ejemplo, un test de inteligencia en 40 y 60 minutos, por decir, y en un criterio diagnóstico cumple, no sé, 3 de los 4, 5 de los 7, Sí. 2 de los 3. Sí. Así mismo es, Rodrigo. Esto vamos a darlo todo cuando veamos el DSM-5, ¿verdad? Seguro que ya saben manejar todos, ¿verdad? Pero no importa, vamos a hacer un repaso otra vez importante sobre eso. O sea que de 5 o 6 criterios que tiene un trastorno, no hace falta cumplirlo con todo a rajatabla, ¿verdad? Y también se puede cumplir con 2 o 3 trastornos al mismo tiempo, ¿verdad? Como ser humano tengo derecho a tener todos los trastornos que yo quiera. Así es que todo lo puedo tener. Puedo tener DLP, puedo tener ansiedad, depresión, ¿verdad? Y 3 ya son ahí. Y puedo tener problemas de pareja, de 4 ya es. Puedo tener problemas en el trabajo, 5 ya son ahí. ¿Verdad? Entonces todo un paquetito. Gloria al Señor si es que no viene una persona con un solo diagnóstico. Eso sí va a ser un regalo divino, ¿verdad? Algo sencillito, hacemos un plan de tratamiento, aplicamos, feliz de la vida. Pero a veces tenemos 3, 4 diagnósticos juntos, ¿verdad? Personas que consumen trastorno por consumo de sustancias, combinado con un cuadro ansioso depresivo mixto, que se llama ahora, ¿verdad? Y una personalidad obsesiva de base, o narcisista, por ejemplo. ¿Cuánto tenemos ahí? Entonces, bueno, acá yo tengo, no sé, un regalo para ustedes. La verdad que anoche lo quise alzar, pero no me alzó la plataforma. Si no logro alzar por la plataforma, les voy a pasar por el WhatsApp. Y se trata del libro de Kaplan, que es lo que yo siempre utilicé. Les juro que en Asunción, ¿verdad? En Estados Unidos, en Inglaterra, en Israel, en todas partes se usa este libro como un manual de psicopatología, ¿verdad? Y yo sé que muchos de los alumnos de la PAPI están acostumbrados con el Vallejo Ruiloba, que es más para psiquiatras que para psicólogos, ¿verdad? Entonces esto que yo les voy a, en realidad cuesta 2 millones de guaraníes el material impreso, que es un poquito. Este que les voy a mostrar acá, ahí está. Financiera de psiquiatría se llama. Imagínense, hermoso, bello, se ama. Este cuesta 2 millones de guaraníes en ediciones técnicas, ¿verdad? Pero lo pude conseguir en formato digital, en PDF. Entonces, como es tan pesado, a lo mejor les puedo pasar por el Drive, ¿verdad? O vamos a ver si podemos pasarlo por el WhatsApp simplemente. ¿Está bien? Entonces ustedes lo bajan como algo precioso. ¿Saben por qué? Porque es el libro, ¿verdad?, que habla de todos los trastornos, pero actualizado con el DSM-5, que es lo difícil de conseguir ahora, porque la mayoría de los libros hablan del DSM-4, que ya está en desuso. Ya no se utiliza el DSM-4. Entonces ese va a ser un regalito para ustedes, porque yo quiero que mis alumnos sean los mejores, que sean el buen alumno es el que le supera a su profesor después de unos tiempos, de unos años y todo eso. Rodrigo, por ejemplo, sé que es uno de los mejores alumnos, ¿verdad? Entonces yo sé que dentro de poco tiempo voy a escuchar grandes cosas de él. Así es que me encanta. Quiero. Gracias, profe. Sí, cualquier cosa. Haremos para honrar, es algo que yo siempre digo y no por hacer autopropaganda ni a nadie, sino que
Algo que yo tengo claro es que una vez terminado el nivel de licenciatura, de pasar a mi tesis en una de mis publicaciones del Facebook, y en una de las respuestas que di a muchos de los, ahora ya considerando colegas que me saludaron, ¿no? Que siempre hago todo lo posible, lo que está a mi alcance, para honrar a aquellos maestros que tuve, porque por algo apostaron no solo por mí, sino por un montón de otros colegas con potencial, como sabrás, profe, según la historia que hicimos en cuanto a la presentación, por ejemplo, en tu clase de nuestra autobiografía. Yo soy padre de docentes, o sea, soy hijo de docentes, pasé por ese mundo, de hecho, colegio, y de hecho, unas de las cosas que comenté, y teniendo el ejemplo que tengo de ellos, yo siempre digo, no puedo dar menos de lo que ellos apostaron por mí primero y después ustedes, para honrar eso en mí mismo y por ustedes. Sí, Rodrigo, pero siempre me preocupó un poco ese alto estándar que vos, bueno, a lo mejor es funcional, ¿verdad? Y hace que vos quieras llegar muy alto. Pero va a dejar de preocuparme cuando vos lo quieras hacer por vos mismo y no para que lo hagas por tu padre, porque yo sé que tu mamá es una genia y tu papá también, ¿verdad? Aquí es igual el caso de, creo que Agustina dijo, para mí es funcional, profe, porque yo hago esta referencia más bien por el lado de dónde salí, lo que en ningún caso, y dejo constancia ahora, no es las mismas pretensiones que tuvieron de mí, sino que a partir de muchas otras cosas, ya son mis pretensiones, es decir, elegir un campo de trabajo que nadie más eligió, elegir el cómo formarme y en qué insistir, a dónde quiero llegar, a mis propios, no solo sueños, sino cosas que trabajo y expectativas que tengo sobre mí mismo. O sea, a partir de ahí ya entran mis propias ambiciones, no solamente guardo un buen margen de recuerdo y de posible recordatorio para no sacar los pies sacar los pies de la tierra, para estar bien plantado en ese sentido, pero a partir de mucho tiempo. La parte ya es cosa mía. Bueno, pero entiendo muy bien lo que está diciendo Rodrigo, ¿verdad? Me encanta, porque cuando ya es funcional, algo significa que ya lo incorporé, ¿verdad? Y de que eso es funcional, o sea, que ya funciona para mí funciona. Entonces, depende mucho de los mensajes que nos dieron nuestros padres, ¿verdad? Entonces, y el mensaje que él mismo se quiere dar, bueno, tengo que ser el mejor, quiero ser el mejor y voy a apostar a serlo. Y se encamina en eso. Quiere decir que tiene metas y objetivos. ¿Qué es lo que tenemos que enseñarle a cada paciente? Eso lo van a ver en la fase de tratamiento. Conmigo en evaluación. Bueno, entonces, siempre necesitamos un buen libro de cabecera y eso es lo que les voy a dar con Kaplan, ¿verdad? Que ya habla del DSM-5 y te va a dar los datos epidemiológicos, el curso, la comorbilidad, contextos sociales, las variables personales, te va a hablar de todo eso, Kaplan. O sea, vos tenés un cuadro de TLP, trastorno límite o un trastorno narcisista de la personalidad, te vas a Kaplan y te va a explicar de dónde salieron las teorías, de dónde surgen, qué es lo último que salió. Entonces vos necesitas tener un marco teórico que te ayude a entender la problemática de tu paciente. No es que viene y vos le evaluás nomás y punto, no. Para hacer esta formulación, atiendan bien, para hacer esta formulación del caso clínico, yo tengo que tener un modelo teórico psicopatológico de los trastornos. ¿Entienden? Tengo que hacer todo esto, estas exploraciones, estas secuencias, tener en cuenta todas estas variables, tengo que hacer mis hipótesis, tengo que saber el análisis funcional, que es lo que a lo mejor en la carrera de curso no se les dio, ¿verdad? Y que ahora lo vamos a aprender cómo se hace, que es lo que va a marcar la diferencia entre un profesional de alto nivel, digamos,
¿Por qué? Porque este análisis funcional es lo que te va a dar la clave para decir, fulana sufre de tal cosa por tal motivo y por tal cosa que está sucediendo ahora y estas pueden ser las consecuencias. Por eso se te va a pagar. ¿Verdad? Bueno, entonces tengo que honrar mi pago también. Entonces vamos a tener todo esto. Esto es lo que vamos a desarrollar prácticamente en el módulo de evaluación. Y como corolario vamos a aprender a hacer el informe psicológico, que algunos, lo que fueron mis alumnos más o menos ya saben hacer, ¿verdad? Ya tienen un modelo preestablecido, ¿verdad? Solamente que le vamos a cargar con este análisis funcional, ¿verdad? Y bueno, vamos a aprender cómo se hace y cómo no se hace. Por sobre todas las cosas. ¿Algún comentario? Algo que... Profe, perdón. Hablar no me acompañaré y después yo hablo. Sí quería hablar. A ver, ¿me escuchan? Pueden poner sus cámaras ahora si quieren, porque voy a dejar de presentar. Profe, sí. Para mí, por ejemplo, muchas cosas de lo que estás diciendo es nuevo, porque yo soy psicóloga educacional, con énfasis educacional. Y ahora va a ser clínica. Sí, por eso me encantaría tener ese libro y te quiero pedir permiso para poder imprimir, porque yo soy de leer mucho. En cualquier lado, así agarro un libro y empiezo a leer, entonces si yo tengo impreso, me puedo dar ese gusto, ¿no? Si no tengo que andar con la computadora muchas veces por todos lados. Sí, una vez que te pase, vos podés hacer lo que quieras. Gracias, profe. Cintia Ocampos, mucho gusto. He visto ya tu nombre por ahí. Hola, profe, ¿qué tal? Muy bien. No, da gusto escucharte, profe, así que calladita nomás acá, atenta y anotando todo. Ah, bueno. Perfecto. ¿Algún comentario? ¿Algo que les haya sido novedoso? Profesora, quiero agradecerle por su generosidad al compartirnos este material y tengo dos preguntitas que hacerle. Si los pasos de la evaluación en estos materiales que usted estuvo compartiendo vamos a encontrar o hay algunos que no constan y tenemos que ir tomando nota de los mismos. Bueno, teniendo en cuenta el horario, nada más, es que hoy no vamos a desarrollar todavía lo que es la exploración inicial y todos los pasos que tenemos que dar y las técnicas que tenemos que utilizar. Hacer una evaluación es muy sistemática, ¿sí? Entonces, primero hacemos esto, luego aquello, ¿sí? Entonces, vamos a ir, esta es la primera clase, ¿verdad? Entonces, para el próximo sábado, nosotros ya vamos a desarrollar cuáles son las actividades que se hacen en el proceso de evaluación, ¿sí? Entonces, no hay nada que no tengamos que desarrollar acá, Elizabeth, vamos a darlo todo, ¿sí? Entonces, tranquilícense. Un paso por paso vamos a aprender cómo se hace una evaluación, ¿sí? Y también les prometo de que vamos a tratar de compartir la mayor cantidad de instrumentos psicométricos, los más actualizados, ¿verdad? Y lo que más podemos utilizar en este momento, lo que podamos imprimir, por ejemplo, y graficarle al paciente, o si es en formato digital, cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Y
luego hacemos la elaboración de nuestro taller de informe psicológico. Ese es el objetivo, por lo menos de mi parte, y lo que yo siempre les pido es que me acompañen con la lectura. Entonces, lo que van a leer, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la sugerencia que nosotros tenemos cuando trabajamos con la virtualidad? Que de 7 a 2 de la tarde tenemos, ¿verdad? Que por lo menos 2 horas le liberemos al alumno para que haga un trabajo autónomo, ¿verdad? Por lo cual, eso es lo que van a hacer ahora, ¿verdad? Leyendo habilidades terapéuticas. Porque sí necesitamos de esa lectura para comprender un poquitito que la evaluación no es solamente saber qué le pasa al paciente. Porque si no hay alianza terapéutica, no va a haber un paciente que te va a contar su historia. Entonces necesitamos saber cómo hacer las devoluciones, que tienen que ser bastante bien planteadas para que el paciente también se sienta escuchado, comprendido, contenido y se pueda avanzar en la evaluación. Así es que, Elizabeth, por una versión de tiempo nada más, ya nos empezamos a desarrollar lo que son los pasos, ¿verdad? Pero, gracias, Patricia. Entonces, ustedes no se preocupen, acompáñenme con la lectura, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, bueno, quiero dejar por aquí la clase de hoy, porque en realidad entramos bastante intensamente, ¿verdad? Hablamos de todo, pero todo lo que respecta a la evaluación. Y bueno, no sé si hay alguna consulta. Profe, buen día, profe. Buen día, Adela. No pude hablar hace rato ya porque no me apareció la manito para levantar la mano, viste que estoy con el celular nomás. Y por eso no pude hablar, porque cada vez que iba a hablar ya hablaba otras personas. Y no, nada más que quería dar mi opinión, que me parece muy interesante, porque estuve tan preocupada, porque recién el año pasado terminé, y estaba tan preocupada por todo esto, y ahora veo que voy a aprender muchísimo y voy a salir de las dudas, porque tuvimos como 2, 3 años así virtual y es como que muy poco aprendí y ahora me siento más tranquila en cuanto a esto. Y todo para mí es muy novedoso y siento que voy a aprender bastante. Sí, soy la verdad, me alegro. Tania, mi amiguita del Facebook, ¿cómo estás? Hola, profe, mucho gusto. Gracias, igualmente. Yo estoy trabajando en la parte forense. Estoy en el Poder Judicial y realmente se necesitan muchos instrumentos todavía ahí para trabajar con cada caso que se presenta. Estás allí donde rugen los leones. Sí, así mismo. Así mismo. Este curso te va a ayudar bastante, Tania, para tener un panorama realmente de lo que se puede utilizar y no, de cómo actuar, ¿verdad? Entonces, va a estar bastante bueno, digamos. Bueno, es lo que yo me propongo, ¿verdad? Depende mucho ya de ustedes, ¿verdad? Que quieran aprovecharlo, ¿verdad? De repente, el próximo sábado ya empezamos 7:30. Sí, vamos a levantarnos un poquito más temprano y vamos a tratar de aprovechar mejor el tiempo, ¿verdad? Entonces, podemos hacer 2 descansos y después del mediodía nos conectamos otra vez, ¿verdad? Porque sí necesito dar la mayor cantidad de teoría posible para que luego vayamos a hacer ya la práctica. Mis sugerencias para el examen final, tenemos 6 clases, ¿verdad? Para el examen final vayan buscando un paciente. El código de ética, por eso es que lo voy a compartir, el código de ética que tenemos en Paraguay, sugiere que no trabajemos con parientes, amigos, hijos de parientes, ¿verdad? Trabajemos con una persona que tenga una necesidad de
atención psicológica, porque trabajar con una persona que no tiene ningún problema tampoco nos va a servir, no nos va a ayudar a detectar nada. Entonces sepamos elegir para nuestro paciente. El próximo sábado empezamos ya con las tareas de cómo vamos a trabajar y entonces esta semana es saber quién puede ser nuestro paciente, quién tiene una necesidad de atención, de evaluación psicológica. El sábado siguiente aprendemos cómo vamos a hacer nuestras consultas iniciales, ¿verdad? Entonces ya nos vamos aplicando cada semana, ¿verdad? Con esta persona hasta llegar a una conclusión diagnóstica. Súper, profe. De mi parte, por ejemplo, porque yo estoy trabajando en otro ámbito, soy auxiliar de la CODEMI en la municipalidad y ahora justamente una señora se fue que tenía depresión, ella ya se fue a la psiquiatra, estaba medicada, pero dejó un año por ahí que ya dejó y ahora siente la necesidad de ir a un psicólogo, de consultar con un psicólogo y me dijo a mí si yo podía evaluarla y cosas así. Entonces yo no me sentía preparada, pero ahora voy a animarme y a elegirle a ella como paciente. Y entonces me encanta. Bueno, en todo este tiempo que vamos a tener evaluación, vamos a estar, tienen mi número, entonces cualquier consulta ustedes, cuando tengan su paciente, ustedes me pueden ir consultando. Profe, ¿qué hago acá? Profe, tal cosa, profe, tal cosa. Ya estoy acostumbrada es que no se hagan drama, ¿verdad? Entonces, de repente, si no contesto enseguida, a veces trabajo mucho con WhatsApp, porque pongo en la computadora, aparece como que estoy en línea, pero en realidad yo estoy trabajando, ¿verdad? Trabajando, alzando materiales y todo eso, y si no les contesto enseguida, no se enojen, porque suelo contestar en el teléfono, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? A partir de que ustedes, bajo mi supervisión, tienen un paciente, entonces yo estoy obligada a supervisarla a ustedes. Entonces va a ser así hasta que termine el módulo. ¿Está bien? Si es que no digan que, ay, le voy a molestar a la profe, no le voy a escribir. No. Tengo que hacer de tutora de ustedes en este módulo. Porque tienen que salir de acá aprendiendo a hacer evaluación psicológica. Pero así, súper lindo, súper luego. 10 puntos. Sin duda luego, profe, vamos a ser expertas. Sí, para que se les pague bien también. Sí. Gracias, profe. Qué gusto. Bueno, entonces ustedes se quedan ahora con la lectura de habilidad terapéutica y a partir de mañana lo pueden alzar ya, ¿verdad? Y así voy mirando y asignando los puntajes ya. Siempre corrijo, ahora son casi 70 por ahí, ¿verdad? Pero siempre pongo un comentario ahí en la plataforma. Así es que vamos a ir viendo, ¿está bien? Bueno, dejamos por aquí hoy, nos vamos a almorzar y nos vemos el próximo sábado, 7:30. Un gusto, profe. Igual, Buen fin de semana, profe. Excelente, profe. Buen fin de profe, gracias.